Bien, seguiré con mi intervención sobre la extrema derecha, España y el patriotismo español. Ahora lo que haré será señalar el programa en positivo, es decir, qué propuestas hago. Pero antes añadiré una parte más a mi intervención anterior, que es explicar por qué la extrema derecha no forma parte de la cultura europea. Es una negación de la cultura europea. No hay nada en ella que pueda referirse a la cultura europea, salvo quizá a sus rasgos más horribles y más repugnantes, como eran los Césares en Roma, o como era, por ejemplo, el caso de Napoleón, un tirano horrible, el Hitler del siglo XIX, y entonces ahí quizá podríamos encontrar alguna relación con el lado oscuro y negativo y horrible. Entonces la extrema derecha es antieuropea, no tiene que ver con la cultura europea, y el sitio donde eso queda más claro es cuando Hitler coge carrerilla y se dedica a poner por las nubes al Islam. Es decir, ya sabéis que Hitler era un entusiasta del Islam y un fanático del Islam, no solamente él, sino sus seguidores. Por ejemplo, el jefe de las SS, Himmler, era... Parece ser que incluso él iba a todas partes con un Corán y lo leía de vez en cuando para encontrar inspiración, a ver a cuántos mataba o a cuánta gente metía en un campo de concentración, a quién torturaba y tal, ¿no? Entonces, cuando Hitler se lanza a defender el Islam como la religión adecuada a Europa, está poniéndose en evidencia como una personalidad antieuropea que no entiende nada de la cultura europea, cuyo fundamento, en su lado positivo, naturalmente, es la libertad, la noción de libertad y la noción de persona, que son los dos elementos decisivos sobre los que se ha construido Europa y sobre los que se tiene que reconstruir. Y lo mismo sucede, pues, por ejemplo, con el marxismo. Cuando uno lee a Marx, se da cuenta hasta qué punto él, primero, ignoraba la cultura europea. No la cita prácticamente nunca. Él no tenía cultura europea, no tenía lecturas. Él solamente se agarra a una serie de cuestiones de lo peor, de lo más sucio de la cultura europea, de todos los totalitarios que existieron en Grecia y tal, pero él no tenía sensibilidad para los valores esenciales de la cultura europea, porque él estaba ligado a una interpretación de la época que es lo que se llamaba el despotismo oriental. Y se consideraba que en Oriente, es decir, en Asia, donde habían surgido los primeros estados, habían creado estados potentísimos de naturaleza despótica, y entonces eso era lo contrario de lo que había sucedido en Europa con la revolución altomedieval, que había dispersado el poder, lo había dividido, lo había fragmentado, había creado muchos centros de decisión para impedir que el poder se fragmentase, porque lo que guió a la revolución altomedieval es la noción de libertad. Por supuesto, el liberalismo también toma lo peor de la cultura europea y muchos elementos del despotismo oriental, coincidiendo con Marx. Pero con todo, sobre todo en Estados Unidos, lo que inspira a los padres fundadores es la idea de la República Romana. Ellos intentan copiar, adaptándolo a las condiciones del siglo XVIII, el sistema de gobierno en Roma antes de la imposición del Principado, es decir, de la dictadura militar de los Césares, porque princeps e imperator significa simplemente caudillo militar, jefe militar, ¿no? Entonces ellos van a la época de Cicerón, o sea, ellos son en gran medida ciceronianos y se ascriben al sistema político de los republicanos que habían resistido, por ejemplo, Augusto, entre ellos Horacio, el poeta Horacio, que había luchado con las armas en la mano contra el militarismo de Augusto. Por lo tanto, en Estados Unidos sí, y eso, bueno, pues se nota que hay una cierta idea sobre la libertad que en el liberalismo europeo no existe, está muy disminuida. Bueno, vamos a ver. Ya he dicho que Hitler, al hacerse entusiasta del Islam, demuestra que él culturalmente no es un europeo, y por lo tanto los nazis, neonazis y conspiracionistas no son culturalmente europeos, son nuestros enemigos culturales y tenemos que combatirlos también culturalmente y no solo políticamente. Pero Hitler, al mismo tiempo, él desarrolla sus teorías a través de Mussolini. Mussolini es este señor italiano que primero había sido del Partido Socialista y luego se convierte en autónomo, es decir, él va por su cuenta en una situación dada y crea lo que se llaman los fascis de combatiment, o sea, los grupos de choque, fascis de matones, de pistoleros, de asesinos,
los fascis, los grupos de choque de combate, y luego crea el Partido Nacional Fascista y luego el Partido Fascista Republicano. ¿En quién se inspira Mussolini? Pues en gran medida en el marxismo del Partido Socialista, es decir, en esta versión antieuropea que forma el marxismo. El marxismo, al carecer de la idea de libertad, se sitúa fuera de la cultura europea, y esto es así totalmente. Por ejemplo, en su determinismo histórico, esto es absolutamente ajeno a toda la cultura griega, donde se suponía que la libertad, el azar y la necesidad eran los tres componentes decisivos de la historia. Entonces el marxismo niega la libertad y el azar, o lo que llamaban el acaso, el destino y tal, y lo queda todo reducido a la necesidad. Esto es una forma de pensar que no es propia de la cultura europea, es propia de los regímenes despóticos, por ejemplo, de los regímenes persas, de los faraones egipcios, de todos estos sistemas horripilantes de tiranía absoluta que se habían constituido en esta zona de África y de Asia con el surgimiento de los primeros estados. Entonces, lo que hace Mussolini es, por un lado, inspirarse, como he dicho, en la socialdemocracia, en esta idea horripilante, inculta, bestial, salvaje, que es todo el pensamiento socialdemócrata. Pero, al mismo tiempo, se inspira en los marxistas rusos, en Lenin, sobre todo en Trotsky, y en Stalin. Stalin entonces era menos conocido y se inspira en lo que estaban haciendo allí los bolcheviques. ¿Pero qué estaban haciendo los bolcheviques? Pues no estaban nada más que reproduciendo y reconstruyendo con nueva palabrería lo que había sido el imperio zarista. El zarismo era lo que les inspira, la manera de construirse. El poder de los bolcheviques es idéntico al del zarismo, no tienen diferencia, solo cambia el lenguaje. Ahí sí que es verdad aquello del mismo perro pero con distinto collar. Lo que pasa es que el collar fue tan grande y tan vistoso que mucha gente pues no logró verlo. Pero bueno, hubo estudiosos ya en la época que dijeron lo que han hecho los bolcheviques aquí, un sistema de libertades, sin libertades, de tiranía absoluta, donde el trabajador es tratado como un esclavo, es lo que había en tiempos de los zares. Pero los zares no eran nada más que algo ajeno a la cultura occidental europea. Ellos habían sido el Imperio Romano de Oriente, no habían abolido la esclavitud, la tuvo que semi-abolir de mala manera el zar Alejandro II en 1861. Ellos habían carecido de una revolución civilizadora, culturizadora y humanizadora como la que había habido aquí en el occidente de Europa a partir de la Alta Edad Media, en la cual desempeñó un papel decisivo los bagaudas peninsulares, la bagauda hispana, o si queréis con más precisión, la bagauda vascona. Así pues, cuando el zarismo inspira a los bolcheviques y los bolcheviques inspiran a Mussolini y Mussolini inspira a Hitler, lo que tenemos es una cadena de atrocidades antieuropeas en el que lo peor de la cultura europea aparece algo, y ni eso. A mí me llama mucho la atención cuando se ojean cosas del marxismo, jamás se refieren a la ignoran por completo, pero solamente citan algunos autores de mala muerte del siglo XIX, algún chalado del siglo XVIII de los filosofillos de la época y nada más. Y esto es importante, por ejemplo, a ellos no les interesó nada a saber cómo había sido la democracia griega, la democracia ateniense, y aunque vivieron en directo lo de la Comuna de París, no se les ocurrió ver qué había hecho el pueblo de París en 1871, cuando se declara heredero y continuador de la Comuna medieval que había existido en París. Y entonces ellos luchan por restablecer el sistema de democracia directa con asambleas y de economía comunal que había existido en Europa occidental, que no había existido en el este de Europa, por desgracia, porque al este del río Elba la revolución no había llegado. La revolución altomedieval se detiene en el río Elba y no se traspasa ese lado, ¿no? Entonces, pues claro, daros cuenta cómo las cuestiones culturales se mantienen a lo largo de los siglos. Y esto es así ciertamente, ¿eh? O sea, el cambio en la historia es cambio y no cambio. Ahí Heráclito se equivocó cuando dijo nada es, todo cambia. Pues no todo cambia, porque a veces el cambio, para que sea dialéctico, tiene que persistir la permanencia, y hay elementos de permanencia muy importantes. Bueno, una vez que hemos aclarado que la extrema derecha y también el marxismo, la socialdemocracia, la izquierda, todo esto son productos culturales antieuropeos y no europeos, vamos a ver de qué manera podemos reivindicar
nuestra condición de combatientes por la cultura europea y de combatientes por la realización de una Europa de los pueblos que haga una aportación fundamental, como ya lo hizo en el pasado, al presente y al futuro de la humanidad toda. Entonces, voy a establecer unos puntos y los voy a ir transcribiendo del texto que tengo delante de mí. Vamos a ver, solo los militares y los policías son españoles, los demás no somos españoles, somos de nuestro territorio, somos castellanos, somos vascos, somos andaluces, somos murcianos, somos asturianos. Lo que hemos sido siempre, que no nos impongan otra cosa, no queremos al Estado-Nación español, no queremos formar parte de él, ni queremos adherirnos a él, no queremos saber nada de todo este asunto, eso se lo dejamos a la escoria de la extrema derecha. Yo lo vuelvo a afirmar, soy castellano, estoy muy orgulloso de mi castellanidad y entiendo perfectamente que otros, los catalanes por ejemplo, estén orgullosos de su catalanidad. Pero esto no tiene que quedar solamente en orgullo, en satisfacción por lo que somos, sino en realización de lo que somos en la práctica en contra del Estado español y de su derivación, que es el tinglado y la estructura de la Unión Europea, cuyo brazo militar es la OTAN, aunque ya sabéis que la Unión Europea está creando un ejército propio que, bueno, lo llevan a la chita callando, pero que yo sepa ya van por más de 100.000 reclutados, en el cual forma parte España, claro. Este es el punto número 1 que he dicho. El punto 2 es el amor por la tierra. Tenemos que amar nuestra tierra, amar nuestras raíces, amar lo que somos, amarnos a nosotros mismos, negar el autoodio, levantarnos con indignación ante cualquier forma de humillarnos, de hacernos sentirnos culpables. No somos culpables, somos combatientes, somos combatientes. El imperialismo y el colonialismo europeo lo han hecho las élites de poder, que son las mismas que ahora están promoviendo el autoodio para humillarnos. Ahora nos están echando la culpa a nosotros, pero que no hemos sido los pueblos europeos. Los pueblos europeos hemos sufrido a las élites europeas y ellos son los que han hecho las conquistas, los que han hecho el colonialismo. Hay un caso clarísimo que es cuando Hernán Cortés y su pandilla de aventureros sinvergüenzas están atacando allí en México. Resulta que en esas mismas fechas los comuneros de Castilla estaban combatiendo al Estado castellano, llamémoslo así, o mejor a la monarquía castellana, con las armas en la mano. La guerra de las comunidades duró casi 2 años y coincidió exactamente en el tiempo con la conquista de lo que llaman México por Hernán Cortés. No hay una prueba más evidente de que en qué medida los castellanos hemos sido tan víctimas del Estado castellano, o si queréis del Estado de la Corona de Castilla, que sería más exacto así, como hayan sido los pueblos dominados. Entonces esto nos lleva a ver con simpatía a los pueblos que han resistido al colonialismo, pero no a sus estados. Yo no tengo ninguna simpatía, por ejemplo, hacia el Estado mexica. El Estado mexica me parece monstruoso, con sus matanzas enormes. No tengo ni la más mínima simpatía hacia el Estado inca, que me parece una de las construcciones totalitarias y liberticidas peores de la historia. Si algo se puede decir un horror de tiranía y opresión, entonces eso es el Estado inca. Pero sí estoy a favor de los pueblos indígenas, del pueblo peruano que estaba bajo ellos, si se le puede llamar allí así, o pueblo inca. Mucho más cuando ellos eran imperios en expansión. Cuando llegaron allí los aventureros europeos, el imperio inca ya sabéis que estaba en expansión, se estaba expandiendo a costa de matanzas terribles que estaban haciendo contra otros pueblos indígenas allí que se les resistían, igual los mexicas o aztecas. Entonces aquí lo que hay que crear es un universalismo de los pueblos en contra de todos los estados, y que no nos coloquen la teoría del Estado-Nación, por el cual o yo defiendo mi Estado-Nación aquí, el Estado castellano, digo entre comillas, o tengo que defender el Estado-Nación mexica, que no, yo no defiendo el Estado-Nación mexica, ese horror, esa matanza, esa carnicería, esa barbaridad, esa falta absoluta de libertades en donde las élites mexicas tenían sometidas a su propio pueblo y a otros muchos pueblos a los que iban conquistando. Por lo tanto, tenemos que amar nuestra tierra, nuestra cultura, nuestra historia y recuperar todo lo que ésta tiene para convertirnos en personajes culturados y dejar de ser ahora lo que somos, personajes aculturados. Por lo tanto, rechazamos el cosmopolitismo. ¿El cosmopolitismo qué es?
Pues simplemente tragar productos culturales yanquis. O sea, ver series y más series, tragar todo lo que ellos están haciendo. Tengo que haceros ver que la cultura yanqui ya no es nada creativa, nada en la música, es la cosa más simple y más boba que hay. Es simplemente una forma de estafar a unos pardillos europeos como los que hay aquí, que no entienden de nada, que no tienen cultura musical, y se van tragando todos los productos basura de la industria del entretenimiento. Igual pasa con los libros. Es penoso que aquí en los territorios de la península ibérica ya prácticamente no se escribe nada, lo único que se hace son traducciones, llegan rápidamente los productos fabricados allí, se pagan los royalties correspondientes, que son muchos, se traducen y entonces vivimos de basura yanqui, de basura anglosajona. Vamos a ver si nos negamos a esto, lo denunciamos y empezamos a escribir nosotros mismos nuestros propios libros para reconstruir nuestra cultura, reconstruirnos lo que somos y dejar de ser lacayos del imperio senil. Lacayos del imperio senil, ¿no? El cosmopolitismo no era lo que se dice en Grecia. En Grecia era una corriente revolucionaria que se oponía a los estados-ciudad, a las ciudades-estado, y entonces decía, vamos a ver, si todos los griegos tenemos una misma lengua y una misma cultura y unos mismos valores, ¿por qué tenemos que aguantar que en Esparta haya un estado, otro en Tebas y tal, que luchan entre ellos, otro en Atenas y tal? Entonces el cosmopolitismo era la idea de constituir una Grecia nueva sin estados, en la cual la cultura y la lengua se funcionara de acuerdo a criterios como habían sido anteriores a la constitución de los estados griegos, de los estados ciudad, de las ciudades-estado. Entonces, esto es lo que pretendían, ni mucho menos, o sea, ellos no pretendían, por ejemplo, ser cosmopolitas. ¿Qué significaba eso? ¿Que querían ser egipcios? ¿Que querían ser persas? O sea, es que se ha explicado todo de una manera ridícula para convertirnos en serviles consumidores de cultura, subcultura, infracultura, cultura basura, algo impresentable. Si no queréis hacerlo por criterios culturales, solo por criterios de calidad, por favor, coger algún libro, si leéis inglés, leedlo en inglés, y si no, leerlo en castellano, o en vuestra lengua, o en euskera, en gallego, en lo que sea, y entonces decidme qué nivel tiene. Si lo que se escribe ahora mismo es nada, porque aquello es un imperio senil, un imperio destruido. Yo ya estoy harto de que me timen. Cada vez compro menos libros porque son una estafa, son un timo, porque lo único que quieren es hacer negocio. Allí ahora solo hay un valor, que es el dinero y el poder y el dinero. Y está Donald Trump para demostrarlo. Y eso significa que la cultura, la inteligencia, el saber, el conocimiento no se valoran. Lo que se busca es la manera de ganar dinero sin tener en cuenta nada, ni la cultura ni el saber. Y eso llevamos así ya 30 o 40 años. Los últimos libros decentes que se escribieron en Estados Unidos son de hace 40 años. De allí para acá no se está escribiendo nada. Entonces, este vacío cultural, este vacío teórico, lo tenemos que la gente de Europa aprovechar para, basándonos en nuestros valores, en nuestra riquísima cultura europea y de los pueblos ibéricos, tenemos que crear cosas nuevas, todo en la música, en todo, y no ser copiones serviles. Vamos a llegar a un acuerdo con nosotros y nosotros mismos de no copiar nada, de no consumir nada de la cultura anglosajona y de denunciarla continuamente hasta conseguir hundirla. En tercer lugar, necesitamos evitar el autoodio. Tenemos que rechazar la ideología de la modernidad que nos desprecian, que nos presentan como imperialistas, como conquistadores, y entonces hacen hacia nosotros un efecto destructivo, porque vamos a ver, que nosotros no hemos sido, que han sido los poderes que dominaban Europa en el siglo XVI, en el siglo XVIII, en el siglo XIX. Por ejemplo, mientras Inglaterra estaba conquistando por ahí cosas, o Francia, el proletariado inglés, la clase obrera inglesa, estaba luchando a brazo partido contra su clase dominante. Y mientras Francia estaba en su apogeo imperialista, resulta que el pueblo de París organiza la Comuna de París, que fue reprimida por 50.000 muertos. ¿Cómo pueden ser tan sinvergüenzas los que quieren promover el autoodio de los europeos, que olvidan que el Estado francés mató 50.000 personas para reprimir la Comuna de París? Y eso es más muertos que los que hizo cuando conquistó países africanos o países en Oceanía o países en Asia. Entonces aquí hay un universalismo de los oprimidos contra el universalismo de los opresores. Y entonces tenemos que contestarlo. Han sido los poderes y los que intentan utilizar eso para llenarnos de autoodio y atacar a la cultura europea son agentes de los
poderes europeos, de los imperialistas actuales, de los colonialistas, de los continuadores, de los neocolonialistas. Entonces vamos a hacer una lista de gente que se dedica a atacar a la cultura europea, tachándola de colonialista, y los vamos a decir, sois agentes de los que hicieron los genocidios. Los que hicieron los genocidios por ahí, que también la Comuna de París fue un genocidio. Y aquí, por ejemplo, mientras el Imperio español, el imperialismo español se preparaba para las guerras en Marruecos, estaban machacando en la Primera República al cantón murciano, por el cual yo tengo una particular simpatía. Y se dice que lo machacaron de tal manera que la artillería del Estado-Nación español no dejó más que una casa en pie por casualidad en Cartagena. Lo estuvieron bombardeando semanas y semanas para hacer una política de tierra arrasada. ¿Cuánta gente murió allí? ¿Por qué eso nos enseña en las escuelas? ¿Por qué nos enseña la historia del cantón murciano? ¿Por qué nos enseña esto? Porque esto no encajaría con el discurso que nos hacen ahora, cuyo elemento principal es que nos avergoncemos de lo que somos. Entonces lo que tenemos que recuperar es la ilusión y la gloria de lo que somos. Nosotros somos dos cosas. Por un lado, europeos, que compartimos la cultura europea común, y por otra parte, de allí donde somos, que compartimos una cultura popular con la gente donde somos, en mi caso castellano, y en otros sitios, pues lo que sea cada cual, ¿no? Entonces, esa doble característica, esa doble cultura que tenemos nosotros, que también se puede definir como cultura erudita, puesto que la cultura europea, pues es más bien erudita, es de libros y esto, y luego la cultura popular, que es más bien el derecho consuetudinario, las tradiciones orales y todo esto, pues que son de todos los pueblos de la península ibérica, cada uno el mismo, con su propia personalidad y con su propia idiosincrasia y manera de ser. Entonces esto sería el punto tercero. Luego, el punto cuarto es conocer, amar, respetar y utilizar la propia lengua en contra de la imposición de la neolengua basura yanqui. Tenemos que amar nuestra lengua, así desarrollarla en el ensayo, en la conversación privada, en la acción pública de exposición, en la poesía, en el teatro. Tenemos que saberlo hacer. También quienes quieran hacer cine. Es horripilante el cine que se está haciendo, horripilante, es impresionante. Solo busca el cine de Hollywood y de las demás agencias de propaganda basura, solo buscan ganar dinero, las cosas que se hacen. Yo no lo veo, bueno, no soy capaz. Entre las atrocidades que cuentan, siempre amorales, siempre violentas, siempre desagradables, siempre policíacas, y la forma y el ritmo, que es un ritmo destructivo y una manera de presentar el hecho cinematográfico como agresión emocional y cultural contra el espectador. Entonces, pues vamos a ver. Pero claro, aquí el llamado cine español pues lleva 30 años que lo único que es el catecismo de la progresía. Nos siguen dando clases de progresismo, de bum, 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 bum. Es horrible, ¿eh? Es que claro, eso se lo ponen muy fácil a los yanquis, porque si el cine español es eso, por Dios, ya necesitamos que se haga un cine normal de la vida, ¿no? No puede ser un cine de la vida. Yo no digo que tenga esta o la otra ideología, que tenga mi ideología, pero un cine de la vida, no un cine de catecismo, de dale que dale, y todo el día con el cartón en la mano y imponiéndonos la manera de ser buenos progres y todo esto. Bueno, entonces tenemos que conocer la propia lengua, estudiarla, usarla. Tenemos que librar muchísimas batallas contra el inglés, que es la lengua que se nos impone del Estado-Nación europeo, ¿no? Entonces tenemos que oponernos a otra cosa horrible, que son las camisetas con lemas en inglés. ¿Por qué tienen que ser lemas en inglés? Exijamos camisetas que lleven lemas en la lengua actual, si tienen que llevar alguno, ¿no? En la lengua de cada territorio, en la lengua de cada cual. Esto es una de las... porque convierte al sujeto en un promotor de la lengua inglesa macarrónica, en un promotor, y en un promotor de una subcultura basura, de una subcultura deshumanizada, que solo tiene dos pseudovalores, dos antivalores, que es el dinero y el poder. Una cultura que sirve a un imperio que tiene 2 millones de soldados y 800 bases militares. Entonces, ¿cómo podemos usar esa lengua sin sentirnos sobrecogidos por el horror que hay detrás de ella? Entonces, vamos a ver si libramos batallas contra esa, sin parárnoslo a pensar 2 veces. Hay que usar el procedimiento de aquí hay una batalla que librar, allá me lanzo sin más y libro la batalla, sin mirar si viene detrás de mí alguien o no viene detrás de mí nadie. Incluso si la tenemos que librar solo, la libramos solo. Eso sí, nos lo pensamos un poquito y una vez que hayamos determinado un plan de acción, nos lanzamos a esta batalla lingüístico-cultural que es fundamental para el futuro de la humanidad. En quinto lugar, esto va dirigido a los jóvenes inmigrantes. Habéis emigrado, volved. Tenéis que volver. ¿Qué hacéis ahí?
¿Qué hacéis ahí trabajando para el imperialismo alemán en Alemania? ¿O qué hacéis todavía peor en la súper decadente y súper cochambrosa Inglaterra que da pena? ¿O en el imperio senil? ¿Por qué vais allí y os caéis de rodillas delante de esa basura, de esos engendros asquerosos? Os necesitamos. Os habéis ido nada menos que en la cantidad de 3 millones. Volved, por favor. Algunos me habéis escrito, me habéis dicho, nos avergonzamos de lo que hemos hecho, nos sentimos vergüenza de haber renunciado a lo que somos. Somos lo que somos. Volver a recuperar vuestra cultura, vuestra historia, vuestras raíces, vuestros genes. Volved aquí. Dejad de estar por ahí sirviendo a poderes extraños. Volved a integraros en las comunidades en donde habéis nacido y de la que formáis parte para mejorarlas, para hacer aquí la revolución. Os necesitamos. Volved. Amigos y amigas, volved. En este lugar hay que escribir nuestra historia. Ahora resulta que nuestra historia no la escriben los anglosajones. Ya es que esto, vamos a ver, aquí me duele lo que voy a decir porque hay algunos autores anglosajones o autores yanquis incluso que han hecho cosas buenas. No querría generalizar. Está David Barber con su estudio sobre el comunal, que ha sido capaz de decir que bueno, pues el comunal era decisivo en Castilla en el siglo XVI, que era la institución decisiva que vertebraba toda la sociedad y no las necedades que cuentan los jacobinos, liberales y volterianos del siglo XIX que falsearon nuestra historia por completo. Entonces él, a partir de un trabajo de investigación impecable, pues lo dice. Bueno, pero son excepciones, digamos, bueno, que confirman la regla. Pero ahí está, por ejemplo, ¿por qué los libros que más se citan de nuestra guerra civil, que es nuestra para bien y para mal, es nuestra guerra civil, la de 1936-1939, tiene que ser historiada por gente como Paul Preston, un inglés, el que sabe de nuestra cultura? ¿Por qué se tiene que meter en lo que no le importa? ¿Por qué no se dedica a escribir sobre su país y contar unas batallitas y unas historietas repugnantes? Él no ha entendido nada, porque para entender la historia de un lugar hay que ser de ese lugar. A mí me hace mucha gracia cuando leo, por ejemplo, a alguien que dice: he estado en una tribu de Amazonas viviendo 3 meses y he entendido todo. Joder, pues qué listo eres, porque yo he nacido en Castilla hace ya la tira de años, por desgracia, y estoy ahora empezando a entender un poco la historia de mi tierra, que es Castilla. Y eso es así. La condición humana es así. Y entonces cada cual tiene que escribir la historia de su país. Y lo que yo llamo ahora aquí es que nos pongamos a trabajar en una historia objetiva, una historia verdadera, cada cual de su país, de su territorio, en la península ibérica, y no lo dejemos en manos de extranjeros que no entienden nada y lo hacen malévolamente. Casi todos los historiadores y sociólogos y tal que vienen aquí a la península ibérica a hacer estudios, casi todos son agentes de los servicios especiales, antes del Intelligence Service, creo que se dice así, de Inglaterra, del M16, o ahora, por ejemplo, de Estados Unidos. Ellos vienen aquí a recopilar datos para luego servir a sus gobiernos, a su aparato militar, a la CIA, ya quien sea, y entonces servirles de cómo manipularnos y manejarnos mejor. Tenemos que mirar con muchísima prevención a todos estos eruditos extranjeros, decirles: oye, mira, por favor, ¿por qué no te vas a tu país y nos dejas a nosotros construir nuestra historia, nuestra idea de nuestra historia? Porque nosotros, lógicamente, tenemos más capacidades que ellos para entenderla, pero es más importante que todo que lo hagamos, y si entonces nosotros construimos nuestra historia verdadera, entonces ya ellos quedarán claro que su historia es falsa o semifalsa. Entonces tenemos que rechazar todo esto con mucha energía, esta intromisión en nuestra vida, en nuestra historia, en nuestro presente, y ser nosotros mismos, desde nosotros mismos y para nosotros mismos. Entonces, el punto 7 es que necesitamos una recuperación integral de la cultura popular. Esto es un problema tremendo. Las culturas de los pueblos de la península ibérica a día de hoy están ya destruidas, han sido aniquiladas, han desaparecido. Hay gente que ni se da cuenta, se cree que con las 4 guarrerías que ven en una película yankee eso ya les sirve en la vida. Que no, que las culturas de los pueblos de la península ibérica tienen que recuperarse. Donde queda un poquito de cultura popular propia todavía es allí, en Baskonia, con los vascos, ellos todavía, pero está en fase de liquidación. Yo digo, la liquidación de la cultura vasca será el punto final del euskera como lengua. El euskera, como ninguna lengua, se puede mantener si ha desaparecido la cultura que es consustancial con él, ¿no? Igual está pasando con el castellano. Entonces, allí ahora hay una teoría de que es que basta con el euskera. No, señor, no basta con el euskera. El euskera necesita una cultura propia y específica, una manera de ser.
de los vascos, de estar los vascos en el mundo, una idiosincrasia, un sistema de valores propio. Y ese sistema de valores no se puede tomar de las universidades yanquis como hace la Universidad del País Vasco y otra gentuza todavía peor. No podemos coger cosas que encima son horribles, ya en Estados Unidos son asquerosas, y trasplantarlas aquí, porque las cosas no se trasplantan. Los pueblos crean su cultura y nosotros tenemos un trabajo tremendo en el asunto de la recuperación cultural, de superar nuestro estadio de aculturación, de dejar de ser cipayos de un imperio para ser seres humanos que viven en un lugar del mundo con una historia y con una cultura que se llama Península Ibérica. Sobre esto, pues quien esté interesado va a oír muchas más intervenciones. Esto es una herida que llevo dentro de mí, que sangra sin cesar, porque he visto cómo han destruido mi cultura, la cultura castellana, y esto es algo que en mis momentos malos me lleva a ataques de rabia y de odio, y entonces, claro, ¿quién lo ha hecho? Pues lo ha hecho el Estado-Nación español, lo hizo el franquismo masivamente. El franquismo fue beligerante al 100% contra la cultura castellana. Y esto me lleva, pues, tengo más motivos, por supuesto, para odiar al franquismo y odiar a la extrema derecha que babea ante el franquismo. Pero ya antes lo hizo igual el republicanismo. Todos aquellos señores pedantes, ¿no? La institución libre de enseñanza, todos ellos no sabían nada de la cultura castellana ni de las culturas de los pueblos de la península ibérica. Eran simplemente pues una gente que había aquí aterrizado después de estar mucho tiempo viviendo en Inglaterra, en Francia, llenos de los antivalores de la cultura colonialista, imperialista, inglesa o francesa, y lo ignoraban todo, ¿no? Por ejemplo, las misiones pedagógicas en donde actuó el malhadado García Lorca, ¿no? Iban por allí, trataban como si fueran salvajes a la gente de los pueblos de Castilla y les presentaban, les querían culturizar, pero vamos a ver, ¿por qué pensáis vosotros, señores, que sois más cultos que la gente que está en los pueblos? ¿Por qué creéis que sois más cultos que ellos? Cuando vosotros sois mucho más incultos, vosotros sois unos señoritos de ciudad que no entendéis nada de la cultura popular rural. ¿Por qué venís aquí a molestar a la gente? No tenéis ni dignidad ni tenéis tampoco modestia. Otra cosa podría ser que hubierais ido allí a dialogar con ellos y decirles, bien, nosotros pensamos esto, ¿qué pensáis vosotros? Pero esto se repitió, por ejemplo, cuando el nefasto Durruti entró en Aragón. ¿Qué sabía Durruti de la cultura aragonesa? ¿Los pueblos que llegaba los respetaba? ¿Pensaba que la cultura popular valía para algo o estaba tan imbuido de las teoréticas neoliberales y liberales del anarquismo que le importaban carajo lo que allí había, incluido los sistemas de concejo abierto, incluido el sistema comunal, que era muy potente en algunas zonas? Él todo eso entró allí, como se dice, como un elefante en una cacharrería, porque todos ellos eran agentes de la modernidad que despreciaban a la gente. Y en esa época la gente vivía en su cultura, todavía no habían conseguido aculturarle, pero todos ellos, los progresistas, los liberales, los republicanos, los anarquistas, los marxistas, los fascistas, los falangistas, todos los istas que se puedan citar, todos ellos nos han destruido culturalmente. Y ahora ha llegado el momento de reconstruirnos culturalmente. Y eso es una de las tareas que tenemos que hacer como parte del movimiento por la revolución integral. Y si no hacemos eso, pues es que no sirve de nada todo lo que hagamos, porque sin cultura no somos nadie. El punto 8 es la denuncia del Estado-Nación español por haberse apropiado de la lengua castellana. La lengua castellana es de los castellanos, no del Estado-Nación. O sea, no tienen legitimidad para utilizarla, mucho más para utilizarla contra otros pueblos que tienen su propia lengua. Llevamos una guerra que librar. Rechazamos completamente la Real Academia de la Lengua y decimos que la lengua castellana es del pueblo castellano y no de unos sabiondos que se ponen allí a pontificar sobre qué. Le negamos toda validez y toda legitimidad y cogemos los diccionarios y en el mejor de los casos los dejamos olvidados y en el peor los tiramos al contenedor del papel. El punto 9 es, tenemos que recuperar la fiesta, nuestras fiestas, porque es una parte decisiva de la cultura, y dejar de consumir fiestas terribles, carísimas, la fiesta espectáculo, la fiesta degradante, la fiesta que no tiene más solución que el alcohol y las drogas, que es el modelo de fiesta que se han construido en el imperio yanqui. La industria del entretenimiento en Estados Unidos produce un tipo de fiesta que es intolerable,
en todos los veranos tenemos todos estos festivales de verano donde vienen las estrellas depravadas, miserables, que ganan una dinerada enorme, que no tienen ninguna cultura, que no tienen ningunos valores y van allí delante de 30 o 40.000 idiotas, y lo digo otra vez, que creen que se están divirtiendo cuando lo único que están siendo es aculturados. Es curioso, si os fijáis, hasta qué punto esta gente, quien van, los espectadores, los que compran fiesta y compran diversión, en vez de construir ellos la fiesta y la diversión, que no saben hacerlo, porque están anulados personalmente, porque no saben hacer nada, porque son seres nada, y porque odian a su propia cultura y se odian a sí mismos, cuando vemos cómo evolucionan por los escenarios toda esta gente, estos vendedores de basura, todos ellos, o casi todos ellos ya en inglés, entonces lo que observamos es que se mueven igual que hacían los nazis en los escenarios, la misma actitud totalitaria, la misma falta de respeto por el público, la misma imposición dinámica y el mismo sentimiento de ser nada, de la gente que les escucha, están allí asustaditos con mucha cara de gusto, porque si ellos no son capaces ni de divertirse, no saben divertirse, ponen cara de gusto porque les han dicho que se están divirtiendo, pero si les dijeran, no os estáis divirtiendo, estáis llorando, todos se pondrían a llorar porque no son nada, solo obedecen órdenes, no tienen personalidad propia, no tienen voluntad propia, y entonces los ves allí y es patético, y entonces ven como un fulano o una fulana evoluciona por el escenario haciendo las mismas cosas que los nazis o que hacían Franco o que ahora hacen los politicastros en los famosos mítines, que es, por cierto, una palabra inglesa que tuvieron que introducir aquí y que aquí no existe en el castellano, ahora ya la Real Academia de la Lengua, pero los mítines son eso, son unas peroratas que se debían más bien traducir por una mezcla de sermón clerical y arenga militar. Eso es exactamente un mitin, mitad sermón clerical y mitad arenga clerical. Y entonces esto hacen lo mismo y se paga para ver a la gente evolucionar en el escenario porque no son capaces de crear su propia diversión, su propia cultura, y entonces tienen que pagar. Y luego dicen, es estupenda, es estupenda. Y bueno, dices, ¿qué es estupenda? Pero si ya os venden basura y cada vez más, porque sois tan conformistas, carecéis de espíritu crítico, que ya pues, ¿para qué se van a molestar? Lo único que hacen es explotaros a través de la industria del espectáculo y vosotros pagáis como tontos, ¿no? El punto 10 sería la denuncia de la contracultura. Toda la contracultura alternativa, chachi y tal, viene de Estados Unidos. De allí vienen las medicinas alternativas, todas. La medicina china no viene de China, fue primero tomada al pueblo chino por la cultura yanqui, manipulada tal, y luego ha llegado a Europa como un producto más por el cual los yanquis cobran todas las terapias alternativas, que son tan iatrogénicas como las terapias oficiales, vienen de la cultura, de la subcultura anglosajona. Lo mismo el yoga. El yoga es un producto que fabricaron en los años 50 dirigido específicamente a un pueblo femenino al que se le entontece y se le embrutece a partir de unas prácticas que son precisamente no pensar, ser muy sumisa y tal, ignorar la idea de la libertad y de la autonomía del yo. El yoga va dirigido contra la autonomía del yo. Convierte a la mujer en un robot, en un autómata que obedece órdenes. ¿Los órdenes de quién? De los gurús. Es horrible lo de los gurús, que demuestra que degradación cuando se creen gurús. Es algo totalmente antieuropeo lo de los gurús, totalmente. Y que hayan emergido, pues entonces demuestra hasta qué punto hemos perdido nuestra cultura. Pero eso también, la generalización del yoga dice lo mismo. Eso no es culturalmente europeo, pero tampoco es positivo culturalmente de otras culturas, porque efectivamente hay que aprender cosas de otras culturas, pero quien no conoce la propia cultura no puede comprender la cultura ajena. Esto es una verdad absoluta al 100%. Quien está totalmente aculturado de su propia cultura no entiende las otras culturas. Se les imponen, ellos las consumen, pero no las entienden ni las pueden usar, porque a través de la propia cultura aprendemos el universalismo de todas las culturas. Buceamos en ella y nos encontramos con todas las culturas humanas, son la misma cultura, pero es la misma cultura que tiene un núcleo central que luego se manifiesta como culturas singulares. Entonces, si profundizamos en nuestra cultura, nos convertimos en universalistas, pero si no comprendemos nuestra cultura, no somos nada, seres aculturados aquí y seres aculturados en todas partes. De tal manera que los productos orientalistas y tal que nos llegan es basura yanqui, basura anglosajona, basura para ganar dinero.
igual las ecoaldeas, el rollito de la ley natural, las terapias alternativas y todo esto. Entonces tenemos que saber crear nuestra propia cultura y nuestra propia fiesta a partir de los elementos que aún quedan de fiesta popular, aunque están muy degenerados, muy destruidos, no están del todo destruidos. Tenemos que recuperar la cultura popular de nuestros pueblos, de nuestros territorios, en nuestra lengua, para volver a la cultura de los pueblos europeos, que es una cultura verdaderamente creativa y verdaderamente viva, y no es una cultura comercial que se compra como un producto. La cultura no se puede comprar, es un valor muy superior porque es uno de los elementos que nos hace humanos y no puede tener un valor mercantil. Por lo tanto, cuando vais a un concierto de esos al macroconcierto y pagáis una entrada, os están engañando y os estáis perjudicando y os estáis engañando vosotros cuando hacéis eso. Por lo tanto, poneos en pie, recuperar vuestra dignidad, no hagáis esas cosas tan sucias, no permitéis que os traten como basura, porque si os tratan como basura es porque vosotros os tratáis como basura. Entonces, poneos en pie. El punto 11 es rechazar la gran empresa capitalista que viene a nosotros con criterios de aculturación, destrucción lingüística y cultural, y al mismo tiempo promover la pequeña y mediana empresa, bien sea industrial, bien sea de servicios o bien sea agrícola o de cualquier otro tipo, porque lo que tiene raíces está enraizada, está en nuestra cultura, está en nuestros valores, pero la otra que usa el inglés para todo, en la tecnología, en el cálculo financiero, en el ordeno y mando en las empresas, eso tenemos que rechazarlo completamente, y si queremos volver a ser lo que somos, pueblos soberanos y pueblos libres con cultura propia, tenemos que destruir el capitalismo. Aquí el antagonismo con la extrema derecha y con los neonazis es total, porque ellos, la gran empresa capitalista, les financian para impedir la revolución anticapitalista y comunal que nosotros en la revolución integral queremos hacer. Ellos están financiados por la banca, por la gran industria, y ahora ya se nota mucho, y ya incluso empieza a haber algún estudio por ahí que lo dice en plan burlón, ¿no? Han dejado ya entregar el dinero a la izquierda, al feminismo, a todos estos grupos horripilantes, y ahora se lo entregan a la extrema derecha. Eso lo está haciendo la gran empresa transnacional. El punto 12 es que rechazamos una Europa no en nombre de una quimera ridícula que es recuperar los Estados-nación europeos. Los Estados-nación europeos están muriendo porque es que ellos mismos como Estado-nación quieren desaparecer, porque lo que quieren es un Estado-nación europeo donde, digamos, puedan tener más poder político y más poder económico mundial. Entonces eso es un anacronismo y demuestra la falta de cabeza de la extrema derecha y también de gente como los independentistas catalanes que quieren construir el Estado-nación catalán en un momento que eso sencillamente es imposible, que estamos en otro momento, que esto no es el siglo XIX, que esto es el siglo XXI. Bueno, pues entonces a ver si conseguimos entender que de lo que se trata es que la Europa del futuro va a ser una Europa de los pueblos, una Europa de la cultura, de la civilización, de los valores, y una Europa también del combate, ni agredidos ni agresores. Tendremos nuestro propio sistema de autodefensa y tenemos un gobierno europeo a partir de la base del sistema de democracia directa que incorporará a todos los pueblos europeos, 90 o los que sean, o 180 o 1800, crearemos un gobierno europeo, pero el centro del poder estará en cada pueblo europeo. Y entonces la cultura y las lenguas de todos los pueblos europeos se ampliarán, se multiplicarán. Y no solamente eso, sino habrá un modo de ser específico de cada pueblo de Europa, no que ahora está desaparecido. El punto tercero es que tenemos que ponernos a leer, estudiar y aplicar la cultura clásica europea. La cultura clásica europea pues es la cultura griega, la cultura romana, la cultura cristiana y luego la cultura moderna y contemporánea, que la uno en un mismo bloque, ¿no? Entonces, es la cultura que refleja los valores esenciales de Europa, que es la noción de sujeto y la noción de libertad. La noción de sujeto, soberanía del individuo, y la noción de libertad. Entonces, todos los que defienden a la gran empresa, todos los grandes capitalistas entran en contradicción flagrante con esta cultura. Por eso el gran capitalismo europeo pues está haciendo lo imposible por destruirla. Entonces vamos a ver si nos ponemos a estudiar esta cultura, pero estudiarla en libros decentes, no en lo que se vende habitualmente, que son falsificaciones.
Yo aquí tengo una intervención oral sobre Sócrates. Sócrates es un gran revolucionario y no simplemente un santón y un filósofo santón como enseñan en los colegios, y entonces a partir de ahí tenemos que profundizar y tenemos que avanzar. Y luego también, pues en mis libros se citan autores interesantes y favorables, aunque a veces con ellos solo tengo una coincidencia parcial, como es don Francisco Martínez Marina, por ejemplo, que hay ahora, con su libro Teoría de las Cortes o Grandes Juntas Nacionales, su estudio crítico sobre Alfonso X, un autor de principios del siglo XIX, que fue perseguido tanto por los liberales del trineo liberal, que le hicieron toda clase de ataques, y también por los absolutistas del tiempo de Fernando VII. Yo disto mucho de estar de acuerdo con don Francisco Martínez Marina, pero encuentro en él saberes muy profundos que a mí me han influido mucho, sobre todo su libro sobre Alfonso X. Hay un fondo de libertad, de valoración del individuo, de creencia que en la vida buena, en la vida civilizada, la virtud cívica y la virtud personal que ha desaparecido de otros autores. Entonces vamos a estudiarlos, incluso vamos a estudiarlos conjuntamente, y vamos a ponernos manos a la obra en ese terreno decisivo. Porque la cultura europea, como he dicho antes, tiene dos partes: la cultura erudita, que es esta que he citado, y la cultura popular. Entonces tenemos que saber beber de las dos fuentes, de la cultura erudita y la cultura popular. La cultura popular, ¿de dónde la aprendemos? De la sabiduría popular. Está muy destruida, sí, pero todavía queda un poquito. Mirar en torno vuestro, mirar a vuestro alrededor, la sabiduría de la gente, lo que os enseña vuestra gente, sobre todo la gente mayor, y aprender de ellos, aprender con respeto. Eso no significa que tengáis que aceptar las cosas malas que esa gente puede decir. Las cosas malas no, pero daros cuenta que ahí hay un fondo de cultura. Vamos a salvar la cultura de los pueblos europeos y la vamos a unificar con la cultura erudita europea. Vamos a hacer una síntesis cultural potentísima, que va a significar algo grandioso en Europa y en el mundo. El punto 14 es: rechazamos a la OTAN. Rechazamos completamente el rearme y el militarismo. No vamos a permitir que esto continúe adelante y lo vamos a combatir en la calle, pero al mismo tiempo rechazamos también el rearme de la otra parte. Es decir, si estamos en contra del rearme en Europa, también estamos en contra del rearme en Rusia. En Rusia no puede haber rearme, y rechazamos todas las agresiones del imperialismo ruso. En primer lugar, la agresión que está haciendo contra su propio pueblo y los pueblos que domina, los que obliga a pagar unos impuestos tremendos, a alistarse en el ejército, a tener bajas. La cantidad de gente, rusos y no rusos, sometidos al imperio ruso, que vuelven mutilados a su casa porque les han enviado a la guerra de Ucrania, porque han muerto, han perdido brazos, vuelven ciegos, vuelven sin piernas, vuelven con heridas terribles. Y entonces el enemigo principal del pueblo ruso es el imperialismo ruso y Putin. De la misma manera que el enemigo principal del pueblo ucraniano ahora es, por un lado, los rusos, el imperialismo ruso, y por otra parte, pues el Estado ruso, con el jefecillo ese que tienen y tal, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer un universalismo de los pueblos en contra del universalismo de los estados. Y no pensar en términos de imperios, en términos de estados, sino en términos de gente. Es maravilloso el pueblo ruso, yo le admiro mucho, me gusta leer obras de su literatura, y es magnífico el pueblo ucraniano. Nosotros estamos con ambos y ellos están unidos entre sí. Puede ser que un día se haga una fraternidad en las trincheras, de un lado los rusos y de un lado los ucranianos, y se den un abrazo y dirijan sus armas, por un lado contra el Estado imperialista y terrorífico ruso, y por otro lado contra el Estado militarista y ucraniano, títere de la OTAN. Esto sería magnífico y sería la mejor solución que se puede dar, pero nadie puede invadir el territorio de otro. Esto tiene que ser una norma fundamental. No hay ningún argumento, no se puede decir es que la OTAN nos prepara la agresión, y entonces, o sea, que porque tú dices que la otra prepara esa agresión, tú eres el agresor. ¿Qué argumento tiene eso? O sea, si alguien sale a la calle y dice, es que yo le he dado a ese tío un puñetazo porque ese tío me lo iba a dar a mí, pero tú ¿cómo sabes que te lo iba a dar a ti? No, hombre, no. De lo que has hecho tú es el primer agresor. Tú le has dado un puñetazo a él, esos son los hechos. Lo que tú pensases o no pensases es especulativo. Tú no puedes hacer primero la agresión. El que agrede primero es el agresor. Entonces estas cuestiones tienen que quedar claras, y luego hay que hacer esto de la alianza de todos los pueblos del mundo contra todos los imperialistas y contra todos los militaristas. El punto 15 es denunciar a la extrema derecha y a los neonazis que apoyan a Putin. Vamos a ver, el imperialismo ruso es real. Existe desde el siglo XVII.
se expandió por Siberia. ¿Cuántos pueblos en Siberia, con su cultura, con su historia, ha destruido? Se decía en el siglo XIX que el zarismo era una cárcel de pueblos. Esto se decía en el siglo XIX, porque lo que hacían era la expansión hacia el este, por Siberia y por unas partes de Asia, iban conquistando y conquistando, imponiendo a sus pueblos tributos, matando a su gente y tal. ¿Cuántas culturas y cuántas lenguas ha destruido el imperialismo ruso desde el siglo XVII, cuando se declara imperio? Y no solamente se declara, sino por desgracia que es verdad que era imperio, desgraciadamente para todos los pueblos que lo... Y ahí están los textos de los ideólogos que ahora se estudian en las academias militares rusas, que dicen que Rusia tiene una misión universal que consiste en conquistar toda Europa para salvarla, no sé de qué exactamente, ¿no? Quizá de la decadencia y tal. Entonces dicen que Rusia tiene que conquistar toda Eurasia desde Vladivostok a Lisboa. Daros cuenta, Lisboa, o sea, nos pilla a nosotros, mientras van a Lisboa, pasan por encima de nosotros. Todos estos mesianismos militaristas son intolerables. Esto es algo parecido a lo que elaboró Napoleón cuando él dijo que es que su misión era salvar a los pueblos europeos del feudalismo, y entonces ellos iban a crear ahí un sistema político maravilloso que era el impuesto por la Revolución Francesa en Francia, y entonces se lanzaban no con intenciones imperialistas y de conquista, sino simplemente para emancipar a los pueblos europeos del feudalismo y bla 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 bla. Todo esto era palabrería y chatarra, ¿no? Pero bueno, era el argumento que él ofrecía, el Napoleón, que era el Hitler del siglo XIX, y aquí en la península ibérica pues hizo matanzas espeluznantes. Dice que mató al 10% de la población. O sea, venía a liberarnos, pero nos mataba de paso, daros cuenta, ¿no? Qué liberación. Y entonces, pues, todos los imperialismos, todos absolutamente, se buscan un argumento ideológico que puede ser religioso o puede ser civil, ¿no? ¿Cuál es el argumento del imperialismo yanqui? Pues es lo de las libertades, porque ellos tienen el sistema parlamentarista, y también lo de la modernidad. El imperialismo yanqui lucha por los derechos del hombre, las libertades y la modernidad. Que los derechos del hombre sean una entelequia que ni siquiera se sabe qué significan exactamente, la modernidad pues sea el truño que todos soportamos, y las libertades pues el sistema representativo que ellos tienen allí no tiene nada que ver con la libertad. Así pues, pero claro, tienen que decir algo para justificar su agresión. Entonces Rusia no tiene ninguna misión histórica. Rusia lo que tiene que hacer es convivir con el resto de los pueblos de Eurasia. Y bueno, pues el hecho cierto es que Rusia ha invadido y ha atacado. Por ejemplo, ellos no abandonaron después de la Segunda Guerra Mundial la parte del este europeo, la dominaron, la explotaron, se llevaron un montón de bienes y de riqueza de Alemania Oriental, de Polonia, de Hungría, de estos países, de Rumanía, de Bulgaria, a los que tuvieron sometidos y a los que rusificaron. Los países bálticos los rusificaron, además de la peor manera posible, porque metieron allí un montón de migración procedente de Rusia y crearon un problema terrible, de tal manera que en algunos de los países bálticos y otros de por allí, de la zona, pues la situación de su lengua y de su cultura es todavía más inestable en la medida que grandes masas de población se han asentado allí. Este es un sistema que se está haciendo y se ha hecho. Ahora mismo nos están metiendo en Europa una gran cantidad de inmigrantes para hacer lo mismo. Cuando se quiere destruir lenguas y culturas, pues lo que se hace, se mete una masa de población autóctona y punto final. Bueno, pues esto es lo que hay al respecto, ¿no? El punto 16 es que tenemos que ir hacia una interpretación correcta del colonialismo europeo. El colonialismo europeo existió naturalmente y nosotros le combatimos. Yo no tengo ningún sentimiento de culpa. Vamos a ver, aquí cuando la guerra con Marruecos de principios del siglo XX, montones de soldados se negaban a combatir. El sentimiento general era de rechazo a la guerra y hubo gente que por resistencia al aparato militar español fue encarcelada, torturada y fusilada, porque había un sentimiento de nosotros no tenemos nada en contra del pueblo marroquí, que son nuestros hermanos, y lo que tenemos es en contra de nuestros jefes y oficiales. Y ese era un sentimiento grande, profundo, se ha ocultado. Por ejemplo, las grandes derrotas del ejército español, como en Anual en 1921 y el Barranco del Lobo, fue porque en ese momento lo que hubo fue allí, aunque se ha ocultado totalmente, lo que es una vergüenza de los historiadores, fue un alzamiento de los soldados a los que ellos llaman españoles contra sus oficiales. Cuando los soldados vieron la situación, lo que hicieron fue volver las armas contra sus oficiales, y en todo este lío atacaron defendiendo su tierra, lógicamente, los marroquíes, y entonces pues se hubo la matanza terrible de
aquello de, creo que se llama Anual, espero no equivocarme en los nombres, y también lo del Barranco del Lobo en 1909. Entonces, todas estas cuestiones se han ocultado y se han presentado en una cuestión caricaturesca de soldados con 20 o 25.000 hombres bastante bien armados, derrotados sin más ni más por un ejército rifeño de 4.000 hombres con fusiles del siglo XVIII. Vamos a ver, ¿en qué cabeza cabe esta explicación absurda y patética? ¿Por qué no dicen la verdad? ¿Por qué no profundizan en la realidad de lo que era entonces el ejército español y cómo una parte muy importante de los reclutas, es decir, de la gente de filas, odiaba cordialmente a sus oficiales, a veces porque ni les entendían lingüísticamente? Por ejemplo, si había allí muchos reclutas gallegos que no eran capaces de entender a los oficiales castellanos, no digamos los vascos, que no entendían nada de lo que les decían, o los catalanes, o los valencianos, otra gente de por ahí, y los consideraban que estos oficiales en los que les habían robado el comunal. ¿Cómo iban a ser fieles a sus oficiales cuando estos oficiales, o sea, el ejército español era quien les había expoliado el comunal? Por lo tanto, lo que se creó allí es una batalla tremenda entre oficiales y soldados, y entonces los marroquíes, los 4.000 marroquíes o rifeños mejor, vamos a ver, bereberes, vamos a usar la tecnología actual, bereberes que les atacaron, pues claro, lo tuvieron muy fácil, pero ¿alguien me puede explicar lo que pasó de una manera que no sea una historieta para niños que no tiene pie ni cabeza? Bueno, pues ahí queda. Necesitamos una nueva reinterpretación del colonialismo europeo desde el siglo XV hasta el siglo XX. Que se quite el racismo antiblanco. No lo hicimos los blancos, lo hicieron las oligarquías europeas. Vamos a quitar todo el componente de racismo, vamos a quitarlo. Y vamos también a presentar a muchos anticolonialistas como lo que fueron unos frenéticos dictadores, unos defensores de la esclavitud y unos asesinos y unos matarifes. Por ejemplo, cuando los franceses y los ingleses llegaban a conquistar territorios en África, es verdad que ellos no tenían que haberlo hecho, pero es verdad que quien se les oponían, en el caso que fueran países musulmanes, eran oligarcas musulmanes que eran esclavistas frenéticos. Y entonces, como estos esclavistas frenéticos no aceptaban la legislación europea sobre liquidar el tráfico de esclavos como forma de poner fin a la esclavitud, luchaban en defensa de la esclavitud. Y estos son los que en muchos países hoy, sobre todo musulmanes, se presentan como héroes anticolonialistas y héroes de la lucha contra los europeos. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Lo primero que tenemos que hacer es una evaluación objetiva que hoy no existe y enfrentarnos muy duramente a los que nos quieren crear sentimientos de culpabilización por el colonialismo europeo. No vamos a aceptar ni una culpabilización más. Y vamos a responder con la contundente energía, que eso requiere tener muchos argumentos, a quienes lo hacen, que son precisamente los agentes de los colonialistas europeos, son los agentes de los herederos, de los hijos, de los nietos, de los bisnietos, que ahora para destruirnos culturalmente, para ponernos de rodillas, para humillar y decir, vosotros lo habéis hecho, vosotros no, lo habéis hecho vosotros, sois vosotros los que lo habéis hecho. ¿No? Y ahí vamos a luchar contra ellos, primero culturalmente y luego con todas las armas a nuestro alcance. El punto 17, rescatar y enfatizar todo lo positivo de la cultura europea, de su historia y de su presente. Europa ha hecho aportaciones enormes a la cultura mundial, a la cultura de toda la humanidad, y las seguirá haciendo y las hará. Entonces esas aportaciones las vamos porque muchas críticas a la cultura europea pues son críticas malvadas y perversas, por ejemplo, de los ambientes islámicos. Se nos trata de imperialistas, pues ¿qué quieren ellos? Ellos quieren crear un sistema totalitario totalmente copiado de los nazis. En segundo lugar, quieren imponer la esclavitud. La esclavitud está en todos los países islámicos, todos los países musulmanes funcionan con la esclavitud. ¡Ay, qué malos son los europeos! Claro, porque no tienen esclavos. Entonces vamos allá, vamos a atacar, porque ahora mismo las multinacionales, las transnacionales quieren volver al esclavismo, un esclavismo tecnologizado. Entonces, ¿cuáles son los focos de esclavismo que hay en el mundo? Pues básicamente 3. En primer lugar, China comunista. China comunista, el trabajo allí es trabajo esclavo tecnologizado. Las empresas funcionan por criterios de la esclavitud y estos son amigos de Putin. En segundo lugar, el esclavismo de los países musulmanes. Los países musulmanes son esclavistas 100%.
Y en los sitios en que no lo son es por la presión de Europa, que entonces ellos lo disimulan, lo tapan un poquito como pueden. En los países norteafricanos, que muchos de ellos están a 100 kilómetros o a menos, incluso a 20 kilómetros de las costas de la península ibérica, hay mercados de esclavos todos los días. Los mercados de varones esclavos se hacen a plena luz del día y los de mujeres esclavas se hacen de tapadillo. Los hay en Mauritania, los hay en Libia, los hay en ciertas zonas de Marruecos, los hay en Túnez y los hay en todas partes, porque el Islam es esclavista, así de claro. Y en tercer lugar está Rusia. Rusia nunca hubo una abolición de la servidumbre, de la esclavitud. El zar Alejandro II hizo un decreto de abolición de 1861 que se limitaba a cerrar los mercados de esclavos, pero eso no significa que se aboliera la esclavitud. ¿Qué hicieron los bolcheviques? Pues continuar con el trabajo esclavo, ni más ni menos. Por ejemplo, Trotsky era un entusiasta, Trotsky quiere incluso hacerlo por legal. Quería hacer que la gente fuera esclavos en sus fábricas. Y Lenin, que era un poquito más listo, más astuto, más zorro, dijo, hombre, esto no es vendible internacionalmente, ¿cómo vamos a convertir al proletariado en esclavos de así y tal? No, vamos a hacerlo de facto, pero sin que aparezca una ley diciendo que lo es. Y entonces, pues, atenuó un poquito la condición de esclavos de los trabajadores. Lo que se estableció allí a través de la colectivización de la agricultura es el retorno a la esclavitud, de tal manera que los campesinos que lo vivieron en el año 1929-1932 usaban esa terminología. Los campesinos decían, sí, nos están devolviendo al estado de esclavitud en que vivieron nuestros abuelos, a la servidumbre del tiempo de los zares. Y no tenían ninguna duda, el campesino normal y corriente, personas, digamos, sin una cultura especial, pero con mucha inteligencia natural, sabían lo que se estaba haciendo. Y todo esto ha continuado. No olvidéis que Putin era un hombre que proviene del aparato comunista. Él ha sido durante muchos años un comunista, ha sido formado como comunista. Ahora, claro, como eso ya no vende, como eso ya, pues entonces ahora parece como que hay algunos que le llaman demócrata autoritario. Me río yo, jeje, qué cosas inventan, ¿verdad? Me pregunto que al señor o señora que haya inventado eso, ¿cuánto le ha pagado Putin por esa frasecita? Pero vamos, lo que hoy hay en Rusia es trabajo forzado, trabajo esclavo. Hay muchas formas, muchas variedades, no se puede explicar las docenas y docenas de variedades que hay de trabajo esclavo, pero y entonces estos elementos, estos tres elementos, son los que están haciendo una contrarrevolución esclavista en el plano mundial, y justamente los tres son los que defienden los partidarios de Putin. ¿Qué hay en Corea del Norte? Corea del Norte es un emporio de la libertad. Ellos también quieren crear una multipolaridad. ¿Qué es Corea del Norte? Corea del Norte es un estado totalitario dirigido por dementes, que, bueno, aquellos que todas las palabras que podamos usar, estalinistas, fascistas, criminales, se quedan pequeñas. Y ahí tenemos que ahora mismo Corea del Norte pues es el principal proveedor de munición para el armamento ruso, y entonces es el gran amigo de Putin, y entonces es el gran amigo de los putinistas. Entonces, vamos, ¿en qué compañía tan difícil, con qué gente tan extraña os estáis juntando, no, amigos putinistas? Esto se tiene que resolver. El punto 18 abunda en este sentido. No vamos a admitir más humillaciones culturales, no vamos a admitir insultos ni agresiones por ser europeos, vamos a defender nuestra europeidad y nuestra condición de pueblos de la península ibérica con orgullo y con argumentos. Vamos a entrar en lucha y en batalla contra quienes nos atacan, porque de ahí depende el futuro de la humanidad. Os lo diré claramente, la humanidad ahora está en un momento crítico y solamente se puede salvar si se recuperan los valores de la cultura europea, que ni más ni menos, las otras culturas no están en condiciones de aportar gran cosa porque les falta la noción de libertad, ¿no? La libertad basura de los liberales, que lo único que hacen es prostituir tantas veces como pronuncian la palabra libertad. No tienen una idea sobre la libertad y no tienen una idea sobre la persona, porque para ellos no existen personas, existen solo las estructuras de poder. Esto es el problema de las otras sociedades, que solo hay estructuras de poder y no personas. Entonces, estas son las dos ideas salvadoras para una humanidad que está en un momento de decadencia. ¿Esto se entiende como chauvinismo eurocéntrico? Bueno, pues nada, ya haré alguna intervención explicando que no solamente lo he visto yo así, muchísimos países han creído pues que solamente copiando muchos elementos de la cultura europea podían salir adelante. Por ejemplo, Japón, por ejemplo, Turquía. Hago la lista, ¿queréis que haga la lista? Pues la hago. Y entonces más adelante hablaré de este asunto. Pero, ¿chauvinismo europeo? No.
ausencia completa de sentimiento de culpa por ser europeo, lo que hay que detrás de esto, y un gran orgullo de serlo, pero un orgullo modesto. Bueno, pues ahora toca a los europeos hacer una contribución decisiva a la salvación de la humanidad en un momento límite, y fuera de aquí no la hay, porque las otras culturas no tienen nada más que totalitarismo, ya podéis ver. O sea, la salvación del mundo está en la implantación de un esclavismo mundial. ¿Esa es la salvación del mundo como quieren los putinistas? Está en el régimen comunista chino, que recoge toda la herencia horrible de Confucio, porque allí los comunistas chinos lo que hicieron fue reformular no solamente la idea de Confucio, que es horrible, sino también el sistema político de los mandarines, que eran terroríficos, y de los, bueno, pues los emperadores chinos. Todo esto se moldeó, se le dio un tinte de modernidad con el marxismo, y eso es el paquete en el cual se ha basado y se sigue basando el Partido Comunista Chino, que es el partido en el poder. Entonces, ¿en quién podemos apoyarnos? Quizá en Irán. Vamos a hacer allí, vamos a copiar la República Islámica de Irán, que además está sobre un volcán, porque en cualquier momento va a haber una rebelión a la desesperada del pueblo de Irán contra los déspotas clericales que les dominan, y van a ir a una guerra civil. Y entonces esa es la solución. Daros cuenta que no. Igual que Putin se ha metido, el Estado ruso periódicamente se mete en camisas de 11 varas que le salen bien y se derrumba. Se derrumbó detrás de la guerra ruso-japonesa en 1905-1907, luego volvió a meterse en donde no debía, que es en la Primera Guerra Mundial, se volvió a derrumbar. Ahí los comunistas se hicieron con el poder, valiéndose de malas artes, con mucha inteligencia, y luego se volvió a derrumbar otra vez el aparato de Estado ruso comunista a partir de 1985 por sus propios errores, se derrumbó totalmente. Tuvo que entregar todas sus colonias y semicolonias a Occidente, y ahora pues Putin va en la misma dirección. Como es un imperio políticamente y militarmente fuerte, pero muy débil económicamente, pues siempre quiere abarcar más de lo que puede mantener, y entonces periódicamente se desintegra y se viene abajo. Entonces esto es lo que se está apoyando ahora por la gente que tiene que apoyar a Europa, al europeo, una revolución europea, una revolución contra el capitalismo en Europa, como fue la revolución alto medieval, sin ricos, sin gente rica, sin gente adinerada, sin multimillonarios. Una revolución con un régimen de democracia directa, derecho consuetudinario, una sociedad moral, una sociedad basada en la centralidad del individuo. El régimen de democracia directa no se basa en estructuras, se basa en el individuo. El individuo es quien gobierna, las estructuras, las asambleas y tal, es secundario. Y eso es lo mejor y más valioso que tiene la cultura europea, la idea del individuo, pero un individuo responsable, un individuo moral, con derechos y deberes. No un tontito como lo que ahora nos muestran, que se cree que puede tenerlo todo a cambio de nada. Eso es inmoralidad y bellaquería, y eso no forma parte de la cultura europea. Y luego el punto número 19, y creo que acabo, sí, es la presentación de la extrema derecha, los neonazis, como algo ajeno a la cultura europea, totalmente ajeno. Ellos no son patriotas de nada, ni vienen a nada. Ellos lo único que intentan es, en una situación dada, aprovechar la desesperación de la gente contra la inmigración masiva, contra la islamización de Europa, contra la miseria creciente que hay en Europa, donde, bueno, pues cada día los salarios dan menos de sí, y entonces pues intentan aprovecharlo, pero como son los mismos perros con distintos collares, pues muy pronto la gente se dará cuenta, y a estos perros también les dará de patadas y les tirará piedras, y a estos perros no les van a salvar ni los animalistas, porque se merecen todos los que les hagamos a la extrema derecha y a las neonazis. Por lo tanto, les auguro un futuro escaso, un desplomarse pronto, y entonces ahí se habrán creado las mejores condiciones objetivas para el desarrollo del ideario de la revolución industrial en el sentido que antes he explicado. Muy bien, pues hasta la próxima, amigos y amigas.